Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La guerra contra las drogas nació en Estados Unidos y se extendió a otros países. El esfuerzo por frenar el consumo de drogas ilegales y tomar medidas enérgicas contra los traficantes, también conocido como la guerra contra las drogas, se ha vuelto tan natural que no nos dejan inmutar las historias sobre las principales redadas de drogas que aparecen en las noticias. Montones de dinero, drogas y armas confiscados, apenas pestañeamos. Pero los comienzos de esta guerra fueron sorprendentemente diferentes de cómo se lleva a cabo hoy en día. Ya a principios del siglo XX, esas drogas que hemos llegado a clasificar como ilícitas estaban disponibles gratuitamente de alguna forma en todo el mundo. Por ejemplo, podría salir de la farmacia con una bolsa abultada de medicamentos que incorporara drogas como la heroína y la cocaína. Un refrescante sorbo de Coca-Cola contenía ingredientes extraídos de la planta de coca, la fuente de la cocaína, y los grandes almacenes de moda de Gran Bretaña incluso vendían latas de heroína para mujeres de la alta sociedad. Sin embargo, todo eso cambió en 1914, cuando Estados Unidos comenzó a prohibir la venta y el uso de drogas. Pero, ¿por qué el cambio repentino? El estallido de la Primera Guerra Mundial, combinado con la rápida industrialización, llevó a los estadounidenses a buscar una salida para la ansiedad y la agresión causadas por un mundo que cambiaba rápidamente. Las drogas, objetos tangibles que podían destruirse, parecían el chivo expiatorio perfecto para los males menos tangibles de la modernidad, como la tensión de clase, el desplazamiento y los cambios en las costumbres. Sin embargo, la prohibición mundial de las drogas, de línea dura, se debió al esfuerzo concentrado de un hombre, Harry Anslinger, primer jefe de la Oficina Federal de Estupefacientes de los Estados Unidos, de 1930 a 1962, y principal defensor de la guerra contra las drogas. Durante su mandato como jefe de la oficina, Anslinger se dio cuenta de que las drogas seguían llegando a los Estados Unidos a pesar de que las reprimía con celo. Sospechaba que los comunistas estaban introduciendo drogas de contrabando deliberadamente en el país, con la esperanza de utilizar la drogadicción como un medio para socavar la fortaleza militar y económica de los Estados Unidos. Así que, en la década de 1950, llevó su caso a las Naciones Unidas, donde, al aprovechar el dominio geopolítico estadounidense, logró convencer a los demás países miembros de que adoptaran políticas de prohibición. La guerra contra las drogas no pretendía originalmente prevenir la adicción, sino más bien suprimir a las minorías raciales. Los conceptos erróneos modernos sobre la guerra contra las drogas surgieron desde el principio. De hecho, a menudo se nos dice que el propósito de la guerra contra las drogas era, y es proteger a los adictos de una mayor autodestrucción y evitar que otros se vuelvan adictos. Esta creencia se ve reforzada por campañas como Simplemente Di No, por ejemplo, que prevaleció durante las décadas de 1980 y 1990. Estas campañas llevan a la gente a suponer que la guerra contra las drogas se libró por razones nobles. Pero, de hecho, cuando se inició la guerra contra las drogas en los Estados Unidos en 1914, sus defensores no utilizaron la adicción ni el daño social como justificación. Más bien, lo vieron como una forma de reprimir a las minorías raciales. Harry Anslinger concedió varias entrevistas públicas en las que culpó por completo del aumento del consumo de drogas a los negros, llegando incluso a argumentar que el aumento de la drogadicción es prácticamente del 100% entre los negros. Esta creencia racista se reflejó en las políticas discriminatorias de la policía al tomar medidas enérgicas contra el consumo de drogas. Consideremos, por ejemplo, que Billie Holiday y Judy Garland eran adictas prominentes a la heroína. Mientras Holiday, una mujer negra, era acosada regularmente por los agentes de Anslinger, Garland, una mujer blanca, recibió la ayuda de Anslinger. Mantuvo a las fuerzas del orden fuera de escena mientras se recuperaba de su adicción. Muchos blancos en los Estados Unidos prefirieron no reconocer que las tensiones raciales en el país estaban relacionadas con el racismo estructural y la pobreza. Les resultaba más fácil, y menos incómodo, creer ingenuamente que la ira entre los afroamericanos se debía a las drogas extranjeras y que,
al sofocar la importación y el uso de estas drogas, el país podría volver a hacer que sus minorías volvieran a aceptar dócilmente el status quo. Al aprovechar los temores y prejuicios del público estadounidense hacia las minorías raciales, la guerra contra las drogas pudo obtener un amplio apoyo. Irónicamente, la guerra contra las drogas creó de manera efectiva la industria criminal moderna relacionada con las drogas. Cuando Harry Anslinger y sus colegas iniciaron su cruzada contra el consumo de drogas, esperaban que gran parte de las drogas que circulaban en las calles simplemente desaparecerían. Sin embargo, resulta que cuando se criminaliza un producto popular, no desaparece simplemente. En cambio, las personas buscan otras formas ilegítimas de obtenerlo. Esto es especialmente cierto en el caso de las drogas, que pueden provocar antojos físicos y psicológicos intensos, lo que lleva a los adictos a tratar de obtenerlas a cualquier precio. De hecho, el efecto más notable que ha tenido la criminalización es la creación de redes delictivas que controlan el suministro y la distribución de drogas ilegales. Resulta que la venta de drogas ilegales es increíblemente rentable. La morfina, por ejemplo, antes de ser criminalizada costaba de 2 a 3 centavos por grano. Una vez que se criminalizó, los mafiosos cobraban hasta $1. Los adictos tampoco estaban en condiciones de hacer trueques, así que pagaban lo que tenían que pagar. A menor escala, los precios exorbitantes de las drogas hicieron que los adictos tuvieran que empezar a cometer delitos menores para obtener su próxima dosis. De hecho, la percepción moderna de un drogadicto, una persona que pasa sus días dedicándose al robo desesperado, la prostitución y otras actividades delictivas, comenzó con la guerra contra las drogas. A medida que las drogas se criminalizaron, la drogadicción grave se convirtió en una afección paralizante. Si bien las drogas baratas y controladas habían permitido a los adictos vivir una vida relativamente normal, el nuevo enfoque de línea dura de las drogas significaba que los adictos a menudo tenían que dejar sus trabajos y abandonar otras obligaciones para mantener su hábito. Al criminalizar las drogas, la moderna guerra contra las drogas creó efectivamente el mismo enemigo contra el que pasaría gran parte del siglo XX combatiendo. Ahora que entiendes más sobre la guerra contra las drogas, los siguientes parpadeos analizarán cómo se ha desarrollado a lo largo de los años. Tomar medidas enérgicas contra los traficantes de drogas en realidad aumenta la violencia, en lugar de reducirla. Se podría pensar que, cuanto más se prolongue la guerra contra las drogas, menos delitos relacionados con las drogas habrá. Pero ese no es el caso, porque los delitos relacionados con las drogas no funcionan como otras actividades delictivas. Si detienes a un gran número de asesinos, por ejemplo, observas una correlación inmediata en las estadísticas de homicidios. Del mismo modo, si detienes a un gran número de racistas violentos, verás una disminución en los delitos de odio. El tráfico de drogas, por el contrario, en realidad no disminuye cuando se arresta a los traficantes de drogas. Tomemos el caso del policía de Nueva York Michael Levine. Mediante una operación de vigilancia a largo plazo, Levine identificó a 100 traficantes de drogas que trabajaban en un conocido barrio de Manhattan. En 2 semanas, había capturado el 80% de ellos. Y, de hecho, esto redujo las transacciones en esa cuadra durante unos días. Sin embargo, en cuestión de semanas, a medida que nuevos traficantes se mudaron para llenar el vacío en el mercado, la actividad de los medicamentos volvió a subir a los niveles normales. En otros casos, tomar medidas enérgicas contra el tráfico en realidad aumenta la tasa de delitos violentos, incluido el homicidio. Esto se debe a que cuando las autoridades detienen a los altos mandos de las organizaciones criminales, dejan un vacío en la estructura de poder que las bandas de narcotraficantes rivales luchan por llenar. De hecho, la prohibición ha creado un paradigma en el que la violencia cada vez más sádica no solo se normaliza, sino que se recompensa. El tráfico de drogas es un negocio arriesgado. En todas las etapas, desde el cultivo hasta el transporte y la venta, el producto es vulnerable a las incautaciones. Si alguien robara su producto, las pandillas no pueden recurrir a la ley para corregir la situación. Por lo tanto, las pandillas toman sus propias medidas preventivas. Cultivan la reputación de ser particularmente brutales para inspirar miedo en las pandillas rivales y en los intrusos.
Para contrarrestar esto, las bandas rivales responden de la misma manera, volviéndose aún más brutales. Esto lleva a un ciclo de sadismo cada vez mayor. Las drogas no pueden causar adicción sin la ayuda de la susceptibilidad individual. La incapacidad de quienes libran la guerra contra las drogas para entender su papel en el ciclo de violencia es una de las principales razones del fracaso de la guerra, pero no es la única. Otra razón es nuestra idea errónea sobre la naturaleza de la adicción. La gente cree erróneamente que el consumo conduce a la adicción, que si consumimos una droga de manera constante, nos volveremos adictos a ella. Pero hay pruebas convincentes de lo contrario. Por ejemplo, ¿conoce a alguien que haya sufrido una lesión grave y se le hayan recetado opiáceos para controlar su dolor? Dependiendo de la gravedad de su lesión, es posible que hayan dependido de fármacos potentes durante bastante tiempo. ¿Y sin embargo, se volvieron adictos? Si el uso constante provoca adicción, los hospitales deberían degüellar a montones de adictos al opio después de la cirugía. Pero eso no es lo que está pasando. De hecho, un estudio realizado por el Canadian Journal of Medicine descubrió que los pacientes con una exposición significativa a los opiáceos no tenían más probabilidades de volverse adictos que cualquier otra persona. Lo que esto sugiere es que ninguna droga es adictiva en sí misma. Más bien, la adicción es la combinación de sustancias potencialmente adictivas y personas propensas a la adicción. En muchos casos, la susceptibilidad de un individuo se debe a un trauma durante la infancia. Por ejemplo, 2/3 de los usuarios de drogas inyectables sufrieron un trauma en la infancia, ya sea abuso sexual, físico o verbal, o la muerte o desaparición de uno de sus padres. De manera más general, es probable que la drogadicción afecte a las personas que sufren aislamiento o que han perdido el sentido de conexión con los demás. Históricamente, las tasas de adicción se disparan en las sociedades que atraviesan procesos de colapso social y desplazamiento. La desindustrialización que afectó a las ciudades estadounidenses en las décadas de 1970 y 1980 es un caso clásico. A medida que los empleos disminuían, las comunidades comenzaron a desmoronarse. En tales casos, la adicción sirve como sustituto de la falta de vínculos humanos. No importa si se trata de drogas, alcohol o juegos de azar, siempre y cuando te brinde alivio o un sentido de significado, volverás a hacerlo de manera obsesiva. Sin embargo, como hemos visto, la guerra contra las drogas no funciona. Nuestros últimos parpadeos analizarán las posibles alternativas. Al despenalizar la posesión de drogas, los gobiernos pueden ayudar a los adictos a obtener el apoyo que necesitan. Al observar los fracasos de la guerra contra las drogas, nos preguntamos cuál es la mejor manera de combatir la adicción. Una buena forma de empezar sería despenalizar la posesión de drogas. Esto reduciría el estigma de la adicción y permitiría a los adictos buscar la ayuda que necesitan. Cuando saben que no los arrestarán por denunciar el consumo de drogas, es más probable que las personas sean honestas acerca de su historial de drogas. Esto, a su vez, permite a las autoridades proporcionar a los adictos los recursos que necesitan. Además, la despenalización permite a las autoridades abordar a los adictos como seres humanos reales que necesitan ayuda, en lugar de considerarlos delincuentes que necesitan disciplina. El gobierno suizo, por ejemplo, ha creado centros de inyección a los que los adictos pueden acudir para obtener su dosis diaria en un entorno sanitario y supervisado. Como resultado, los adictos no tienen que esforzarse todos los días para satisfacer su adicción, lo que les permite conservar sus trabajos y mantener a sus familias. Del mismo modo, en 2001, Portugal despenalizó la posesión de cualquier droga para menos de 10 días. En lugar de acosar y detener a los adictos, los agentes de policía y las autoridades encargadas de las drogas ahora desempeñan el papel de consultores, educando a los adictos sobre las prácticas seguras, y dirigiéndolos a recursos cuando quieren dejar de fumar. Además, como una forma de volver a integrar a los adictos en recuperación en la sociedad, el gobierno ofrece una desgravación fiscal a cualquiera que los emplee. Pero probablemente esté pensando, sin un desincentivo para consumir drogas, ¿no las consumirían más personas? ¿Y eso no llevaría a más adicción? No necesariamente.
En el caso de Portugal, la despenalización en realidad llevó a una disminución del consumo de drogas. Por ejemplo, la tasa de inyección de drogas, una forma muy perjudicial de tomar drogas, se redujo de 3,5 inyecciones por cada 1000 personas a 2. En comparación con España e Italia, que siguen enfrascada en la guerra contra las drogas, solo Portugal informó de una disminución en el consumo de drogas. La legalización de las drogas aumenta los ingresos fiscales y debilita a las organizaciones delictivas. En los últimos años, el tema de la despenalización, según el cual las personas pueden consumir, pero no vender, drogas, ha sido un tema habitual en las noticias mundiales. Sin embargo, la solución más eficaz sería legalizar las drogas sin rodeos. Al legalizar las drogas, los gobiernos están en mejores condiciones de limitar el acceso a ellas que cuando están criminalizadas. Piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que oíste hablar de vendedores que vendían alcohol en las esquinas o en las escuelas? Probablemente nunca. Pero estos lugares son lugares privilegiados para vender marihuana o pastillas. Esto se debe a que la venta de alcohol se realiza en tiendas propiedad de personas que tienen un incentivo para no vender a menores de edad. Los vendedores de marihuana, por otro lado, no tienen ninguna razón para no vender a los adolescentes, ya que su producto es ilegal de cualquier manera. A pesar de lo que podamos creer intuitivamente, la legalización colocaría otra barrera más fuerte entre los adolescentes y las drogas. Además, la legalización de las drogas daría a los gobiernos recompensas económicas que merecen la pena. En los Estados Unidos, por ejemplo, la legalización de las drogas ahorraría al gobierno 41.000 millones de dólares al año, dinero que normalmente se despilfarra arrestando, procesando y encarcelando a traficantes y consumidores. Y si el gobierno gravara otras drogas como lo hace con el alcohol y el tabaco, ganaría 46.700 millones de dólares adicionales al año en impuestos. En total, eso representa 87.700 millones de dólares más cada año que podrían destinarse a servicios de apoyo para los adictos en recuperación o a otras causas. Por último, la legalización debilitará gravemente a los grupos delictivos relacionados con las drogas en todo el mundo. La legalización dejaría sin trabajo a los mafiosos, y daría a las farmacias y tiendas otro producto para vender. Las pandillas no tendrían más opción que trasladar sus negocios a mercados menos rentables, lo que les haría menos capaces de aterrorizar a las comunidades. Por supuesto, los adictos no quieren vivir vidas degradadas. Si se les diera la opción, con gusto comprarían sus medicamentos en una tienda limpia y confiable, en lugar de comprarlos en un comerciante turbio en un callejón oscuro. Es importante recordar que el consumo de drogas no constituye un fracaso moral, y que quienes luchan contra la adicción son seres humanos, al igual que el resto de nosotros.